Amén, iglesia. Yo mientras oraba tenía un mensaje que había elaborado, gloria a Dios, y el Señor en el día de ayer me ministró sobre la llenura del Espíritu Santo. El hermano Víctor predicó un mensaje poderoso, ¿verdad? Y una de las cosas que él señalaba, ¿por qué no había avivamiento en las iglesias? Y el Señor me ministró sobre eso. Y el Señor me ministró, no puede haber avivamiento si la iglesia no está llena del Espíritu Santo. A su nombre, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Aleluya. Yo quiero que tú te pongas de pie. Bendecimos los hermanos que nos puedan estar mirando a través de las redes. Y bendecimos también a aquellos hermanos, ¿verdad?, que no pudieron llegar. Amén. Oramos para que Dios siga fortaleciendo su vida. Amén, iglesia. Vamos a ir al libro de Hechos. En el capítulo 1, usted va a ir conmigo allá. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, se le puede poner al lado. Si algún ujier de la parte de allá atrás, hermano Víctor, hágame el favor, tráigame una agüita. Gloria a Dios, aleluya. Ya que siento un poquito de calor. Amén, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Amén. Ya el guerrero se activó aquí. Gracias, hermano Julio. Seguimos en pie de guerra. Amén, iglesia. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Lo vamos a leer, amén, hasta el verso 5. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Hechos capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 5. Como la palabra de Dios es santa, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: la llenura del Espíritu Santo es para el que se disciplina. Vamos, dígale: la llenura del Espíritu Santo es para el que se disciplina. A su nombre. Puede sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El Señor le dio una enseñanza a los discípulos y le instruyó y le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿verdad? Porque como Cristo operaba en el poder del Espíritu Santo, el anhelo del Señor es que cada uno de nosotros pueda operar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que el Señor, lo primero que el Señor hace es que primeramente, gloria a Jesús,
Él te enseña lo que tiene que hacer. Le dio instrucciones. Amén. Lo primero que Jesús hacía era que enseñaba. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Gloria a Dios. Y una de las cosas que el maestro siempre estaba dispuesto, aleluya, para enseñar a los discípulos. Amén, iglesia. Lo primero que Jesús le enseñó a ellos fue a orar. Porque una de las cosas que, aunque ellos veían a Jesús moviéndose en la manifestación del Espíritu, ellos se dieron cuenta que había un secreto cuando se ora. Porque cada vez que Jesús bajaba del monte o de las aldeas donde él estaba intimidando, orando al Padre, los discípulos sabían que cuando él llegaba era totalmente diferente. Entonces ellos entendieron, dígale a alguien, hay poder en la oración. Ellos entendieron que había un poder a su nombre. Y una de las cosas que yo aprendí, que el Señor me ministraba, que cuando usted ora, o aquel que ora, la oración te lleva a morir. ¿A qué? A esta vieja naturaleza, al hombre viejo. La oración te alinea al Espíritu, a su nombre. Y el Señor me decía, no es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser gobernado por el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? El que tiene el Espíritu Santo, aleluya, es aquel que ha recibido a Cristo. Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo es aquel que está siendo totalmente dominado por el Espíritu de Dios. A su nombre. Mucha gente, aleluya, gloria al Señor, están más enfocados en lo que el otro hace y ellos no están enfocados en su propio pecado. Alaba lo que Él está aquí. Y una de las cosas que el Espíritu Santo, cuando Él te gobierna y tú haces algo mal, Él es el primero que te redarguye. ¿Quién dice amén a esa palabra? Yo le decía a un hermano, ya yo entiendo que el Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué? Porque cuando usted ofende, cuando usted hiere, cuando usted maltrata, si el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted llamará a esa persona, alaba la gloria, y le va a decir, perdóname porque sentí que te herí, sentí que te golpeé, porque es el Espíritu Santo que te está dominando. Dale un aplauso a Dios si tú lo... Ay, santo. Yo sé que tú lo entiendes, que no eres tú. Es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos gobierna, aleluya, somos totalmente diferentes. Una de las cosas que yo pude ver, aleluya, ellos fueron prácticamente enseñados por el maestro. Y el Señor le dijo que vayan a Jerusalén y que no salieran. Y eso me da a entender que cuando Dios nos ordena a nosotros, que antes de nosotros querer ministrar lo que es de Dios, primero tenemos que dejarnos enseñar. Primero tenemos que ser capacitados. Primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Aquellos que tienen llamado, aquellos que el Señor lo ha llamado, Dios te llamó y tú sientes el llamado, sepárate. Vete al monte a orar. Comienza a leer la palabra. Que tu mente esté totalmente alineada a la voluntad de Dios. A su nombre. Y cuando estas cosas pasan, bendito sea el Señor, el Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo te va a dominar. El Espíritu Santo me ministraba. Nota algo, cuando Jesús fue levantado, muchos lo vieron. Habían más de 500 personas en el momento de la ascensión del Maestro y lo vieron. Y todos ellos entendieron esa palabra de que tenían que ir a Jerusalén para que recibieran la promesa. Y sabe que el Espíritu me ministraba. Mucha gente no recibe lo de Dios porque no son disciplinados. Alábalo a su nombre. Hay que esperar, diga conmigo, hay que esperar ser lleno del Espíritu Santo antes de salir a hacer lo que Dios nos está llamando. Dele un aplauso.
Dice la palabra que quiero que usted vaya conmigo a su nombre. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 5, dice, y apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otra palabra, había más de 500 personas a su nombre. Había más de 500 personas que el Señor le había dado la instrucción. Pero dice la palabra, gloria a Jesús, que solamente, Hechos capítulo 2, si usted quiere puede ir conmigo también. Antes de ellos recibir la promesa. Dice Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, que diga conmigo, unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A su nombre. Pero estos que recibieron la promesa, es interesante que de los 500 y algo que habían, solamente 120 recibieron la promesa. Hechos capítulo 1, gloria al Señor. Usted puede ir conmigo. Verso 14. Todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. En otra palabra, Pedro dijo, ven acá, pero no habíamos mucho aquí, vamos a contar porque están como yendo a su nombre. Y algo que el Señor me ministraba, ¿en qué estaban ellos perseverando? Diga conmigo, en la oración, en el ayuno. ¿Qué despierta la llenura del Espíritu Santo cuando usted se separa para orar, para ayunar, para consagrarse? La llenura del Espíritu Santo, aleluya, demanda mucha disciplina en nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Aleluya. El que está lleno del Espíritu Santo muestra fruto del Espíritu. Hello. No se puede estar lleno del Espíritu Santo y actuar diferente a los frutos del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Dígale al que está a su lado, si quiere ser lleno del Espíritu Santo, tendrá que dejar muchas cosas. Hay un ejemplo que quiero que usted pueda entender. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ante bien, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol hablaba de eso? ¿Qué pasa cuando una gente se emborracha? ¿Quién lo está dominando? ¿Quién lo está dominando? Dicen por ahí, si tú quieres ver una gente diciendo la verdad, mira a un borracho. A su nombre. ¿Por qué Pablo hace esta comparación? Porque está hablando de alguien o algo que tiene dominio total de una persona. ¿Estamos aquí? Si una gente se embriaga, entonces viene ese espíritu, amén, y ata a esa persona. Y hay personas que borrachos literalmente han matado a otro hasta manejando en la calle y ni cuenta se dan. Por eso que en este país al que encuentran bajo influencia de alcohol es penalizado, porque eso es prácticamente usted está poniendo la vida de otro en riesgo. A su nombre. ¿Por qué tengo que usar este ejemplo? Para que usted entienda que cuando el Señor nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo,
Él quiere que nosotros podamos rendirnos por completo y decirle al Espíritu Santo: gobiérname, guíame, muéstrame tu voluntad, me someto a ti, a su nombre. Una de las cosas, quiero también tomar otro ejemplo, Lucas capítulo 5, verso 26. Y todos sobrescogidos se asombró y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. O sea, de lo que tú realmente estás lleno, tú estás siendo impresionado, sea de lo bueno o sea de lo malo. Amén. Por ejemplo, una persona que se llena de ira, Lucas capítulo 6, verso 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? ¿De qué ellos estaban llenos? De ira. Entonces el Señor me ministraba para que la iglesia entienda claramente que tú tienes que saber cuando estás lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no te airas fácil. Tú no te enojas fácil. Te pueden criticar y eso a ti te resbala. ¿Están aquí? Pero hay gente que de todo se ofenden. ¿Por qué? Porque usted está vivo a la carne. Escuche bien. Y el Espíritu Santo en usted está contristado, a su nombre. Y es por eso que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, le aparece una gente con una grosería para entrarle a puño y usted no se le cuadra. Usted le dice: Dios te bendiga, Cristo te ama, a su nombre. Porque usted va a dar de lo que usted tiene, usted va a dar de lo que usted ha sido lleno. Dele fuerte el aplauso al Señor. No es lo mismo sentir la ira a estar lleno de la ira. Una gente que se llena de ira puede matar a una persona y luego pensarlo. Escuche bien, porque hay cosas que te pueden dominar. La llenura del Espíritu Santo es cuando Él te gobierna completamente. Es cuando alguien te ha defraudado, te ha engañado y tú en venganza, el Espíritu Santo te dice: no, deje eso así. Y tú sientes gozo. Y tú no te sientes mal cuando Él te corrige. A su nombre. Entonces queremos caminar bajo la influencia del Espíritu Santo o bajo la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un líquido, es una persona. ¿Estamos aquí? ¿Cómo Satanás lleva a la gente en el mundo con cadenas? Esclavo, lo arrastra. Pero cuando Cristo vino, te rompió las cadenas. ¿Para qué? Para que tú obedezcas al Señor por amor. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes con nosotros si primeramente nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. Por eso que una gente que tiene el Espíritu Santo puede resistir las tentaciones, porque Él está lleno, y al estar lleno está muerto a la carne, y la carne no se puede mover porque el Espíritu es quien está gobernando, a su nombre. Pero algo que el Señor me ministraba: ¿y qué pasa cuando nosotros perdemos autoridad aún teniendo y siendo cristianos, aún teniendo relación con el Espíritu Santo? Perdemos autoridad porque muchas veces lo contristamos y se nos importa venir a su presencia y decirle: Señor, no te siento como antes. ¿Qué pasa, Padre? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué hice? Porque el Espíritu Santo es sensible, iglesia. No da lo mismo que sople o no sople. A su nombre. Y algo que el Señor me ministraba, que una persona que contrista al Espíritu Santo no puede ejercer autoridad. ¿Me escuche bien? Si usted se endiabló porque alguien le hizo algo y usted se ve en un problema, los demonios, si usted no actúa sabiamente, los demonios le quitan la autoridad. Hay personas que me dicen: pastor, también que estaba y me hicieron perder la comunión. Y yo te digo en esta tarde,
te falta la llenura del Espíritu Santo. Porque a los apóstoles lo apedrearon, a Esteban lo dejaron por muerto, a Pablo también, a su nombre. Pero ellos solamente hablaban, gloria al Señor, de lo que Cristo había hecho. Ellos no se estaban quejando, sino que estaban glorificando a Dios. ¿Quién dice amén a eso? Efesios capítulo 4, verso 30 lo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano, la gente piensa que la salvación es algo fácil, y no es tan fácil. No es tan fácil. Porque cuando el Espíritu Santo se contrista, ¿quién te va a guiar si no es el Espíritu Santo? Amén. Por eso que hay una parte que nosotros tenemos, escuche bien, como iglesia hay una parte que nosotros tenemos que atenderla, pero con urgencia. Hay cosas que tú estás cargando en el camino que a ti no te corresponden. Porque la Biblia dice que al que el Hijo libertare, verdaderamente ¿qué? Será libre. Pero una gente quizá te hizo pasar un mal rato y ya te amargó el día. Eso no es para ti, a su nombre. Por eso la misma palabra enseña cosas que contristan al Espíritu Santo. La amargura. Hay gente que no pueden alabar a Dios porque tienen raíces de amargura. Que no le sale ni un gloria a Dios. Hay gente que no se llevan con el otro. Y yo le decía a un hermano, hace mucho tiempo de eso, le decía, ¿y cómo tú viendo a un hermano todos los días no puedes pasarlo, no puedes tragarlo? Pues tu salvación está en riesgo. A su nombre. Porque todos los que estamos aquí, sin excepción a nadie, todos cogíamos de algo. Todos le hemos fallado a Dios. Así que usted, porque una gente haga o deje de hacer, usted no se puede llenar de amargura. Porque quien lo salvó a usted fue el Señor, a su nombre. Quien lo llamó a usted fue el Señor. Amén. Y por eso dice la misma palabra: quítese de vosotros toda amargura. ¿Cómo una gente amargado puede adorar a Dios? Por eso hay gente que no se puede ni siquiera reír, porque cargan con raíces de amargura. Y una gente que tiene raíces de amargura, el Espíritu Santo no está obrando en esa vida. Porque le ha dado lugar a la raíz de amargura. Y no, escuche bien, lo más hermoso es nosotros poder perdonar la ofensa del hermano. Sea que usted haya sido el culpable o sea el hermano. Porque eso es lo que hace que nos une más. ¿Quién dice amén? Quítese de vosotros toda amargura. No dice que el Espíritu Santo te la va a quitar. Yo me imagino las damas que están aquí, que cuando van a su casa y se quieren poner cómodas, se quitan la ropa que tienen ahora. ¿Sí o no? Es lo mismo, la amargura es algo que Dios quiere que usted lo quite. Así como usted se quita una ropa. A su nombre. Dice también que quite de vosotros todo enojo. El enojo, hermano, peligro, un peligro. Una gente enojado. Por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Porque una gente se puede enojar, hermano. Y yo he visto esos casos que cristiano, supuestamente entre comillas, llenos de Dios, invitan a otro a pelear. Alábalo. Y yo decía dentro de mí: Wilson, ¿de qué nos vale a nosotros ir al monte? Alábalo. Y estar metido y buscando la presencia de Dios, si un ejemplo seguimos criticando, seguimos murmurando? Alábalo que Él está aquí. Seguimos en chisme, en contienda. ¿De qué sirve orar tanto y tener el corazón dañado? Denle un fuerte aplauso a Dios. Vale más un minuto de obediencia que todo el sacrificio. Amén. Y dice que tenemos que quitar la ira, hermano. Esa ira cuando el hermano estaba orando por eso. Ya nosotros que queremos caminar en la voluntad de Dios,
no podemos dejar que el hombre viejo nos domine a nosotros. En las aguas murió el hombre viejo, ¿sí o no? Dígale a alguien, no lo deje revivir. Ajógalo todos los días. Todos los días dile, quédese ahí, no se levante. Porque ese, si usted no lo mata, lo va a matar a usted. A su nombre. Toda maldicencia, hermano, usted no puede tener palabra de maldición en su boca. Cristianos que por todo de que se enojan comienzan a maldecir. ¿Por qué Jesús dijo que si alguien te maldice que tú lo bendiga? ¿Por qué? Porque lo que usted siembra, eso usted va a cosechar. Si usted maldice a una persona, esa maldición no le va a caer a la persona, es a usted. Hello, ¿estamos aquí, iglesia? Dice que también toda malicia, no se puede tener malicia. Gente que son ventajosos, con malicia, siempre quieren la ganancia en todo. No, el Espíritu Santo no es así. El amor de Dios es diferente, porque nosotros ya no buscamos lo de nosotros, sino lo del otro. Queremos ver bien al otro. ¿Quién dice amén? Colosenses capítulo 3, verso 13. Una de las cosas que nos hace morir a la carne y para poder estar lleno del Espíritu Santo es cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestro baluarte, como nuestro guía. ¿Qué yo debo de hacer? Lo que dice Wilson, lo que dice Víctor, lo que dice el pastor. No, yo tengo que hacer lo que la Biblia me enseña. Aquí ningún hombre te puede garantizar salvación. Pero Jesús dijo que la palabra, ella misma son las que te juzgarán. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda la sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himno y cánticos espirituales. Cuando usted tiene ese estilo de vida, que usted se llena de la palabra, que usted está siempre adorando y bendiciendo al Señor, aleluya, el diablo no tiene cómo meterse. Pero si el guía usted es YouTube, es las redes, es la novela, la serie, cuando el diablo te ataca, tú no tienes con qué defenderte. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, abundamos en palabras. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo darme cuenta si alguien está lleno del Espíritu Santo? Juan capítulo 1, verso 3. Capítulo 3, perdón. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda ¿qué? Su palabra, sus mandamientos. Hay mucha gente que danzan y patalean y que si yo qué, y hablan en lengua. Y como le viene una prueba, se olvidaron de la palabra y vuelven al mundo. Y se olvidaron de lo que Cristo hizo. A su nombre. Porque el que tiene avivamiento de Dios es aquel que está lleno de la palabra. Yo tengo una palabra para contrarrestar al diablo. Mira, tú estás ahora sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová, Satanás. Y Él concederá tu petición. Amén, iglesia. No, que ¿qué tú vas a hacer? Mi Dios es grande y Él suplirá todo lo que me haga falta conforme a su riqueza en gloria. Pero si tú no tienes la palabra morando en ti, entonces el enemigo te trae un espíritu de depresión, de ansiedad, porque en vez de meterte con Dios en oración, en ayuno y en palabra, está perdiendo el tiempo en otras cosas. Dele fuerte el aplauso al Señor. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta cuando alguien camina lleno
del Espíritu Santo. Esa persona muestra un carácter piadoso. Escuche bien, para los que todavía están batallando. Amén. Y estamos batallando. Hay que tener un carácter piadoso. Escuche bien. Un carácter piadoso y tener humildad de corazón. No ser humilde para que la gente no vea, no. Ser humilde en el término de que cuando usted tiene abundancia y también tiene escasez, usted sigue siendo la misma persona. Amén. Ser manso, la mansedumbre. Cuando dos personas están a punto de pelear, los hijos de Dios son aquellos que pacifican, no echan al otro a pelear, no enchinchan. Amén. La mansedumbre siempre está ahí. No, hermano, no haga eso, no, perdona, deja eso. Ese tiene a Dios. Amén. Aquella persona que tiene templanza, que tú ves que alguien viene, lo insulta, le dice de todo, y esa persona se queda tranquila. Y después que la persona se desahogó, le dice: Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Eso es como darle un palo a Satanás sin mano. A su nombre. ¿Cómo saber si una persona está lleno del Espíritu Santo? En el vocabulario, cómo habla. Hello. Nosotros los latinos tenemos muchas formas de comunicarnos, porque tenemos muchas jergas, que a veces nosotros los dominicanos hablamos que otra gente no nos entiende. Pero en el reino de Dios, el vocabulario de nosotros tiene que ser el del reino. Amén, iglesia. Otra cosa, tenemos que ser compasivos. Una gente que no tiene compasión, un hermano que por ejemplo le debe $20 y ese hermano sabe que el otro no está trabajando y tú tienes para regalárselo, sé compasivo y dile: mira, deje eso así, Dios te bendiga. Denle un aplauso a Dios, parece que no se siente el viento. Hacen falta mucho compasivo. Entonces el compasivo no echa a perder al otro, no llama: mira, fulano me debe $50 y por eso no me habla. No, ser compasivo. Yo me acuerdo de una vez de una persona que yo tuve que perdonarle una deuda. Y mire cómo es Satanás, que cada vez que una persona le debe al otro, se siente como oprimido. Y lo mira como con el semblante: wow, yo quisiera pagarle, pero no puedo. Y un día el Señor me mostró a ese amigo que venía y no me podía mirar. Su mirada era como que él se sentía acusado. Y yo lo iba a saludar con amor. Y el Señor me decía, me abrió mis ojos: mira. Y yo veía encima de él una carga. Y el Señor me dijo: mira, él no te puede ver él no te puede mirar a la cara por esa deuda. Y él quiere pagarte, se siente abochornado, se siente mal. Y sabe que el Señor me dijo: pero tú sabes que tú lo amas. Y esos son trecheles. Yo fui, me le acerqué y le dije: fulano, quiero darte un abrazo. Ay, manito, perdóname, no te he podido pagar. Yo le dije: no, olvídate de eso. Yo quiero que tú sepas que yo te amo. Tú no me debes nada. Deja eso. Y ese hombre dio un grito al cielo, como que el alma se le desgarró. Y dijo: gracias, Señor. Ay, mi hermano, yo quería ayudar. Yo quería darte el dinero y no pude. Diga conmigo: eso es ser compasivo. Amén. Vamos, denle un aplauso a Dios, a esa gente compasiva. Amén, que Dios los siga bendiciendo. Dar buen testimonio. El que tiene el Espíritu Santo no se corrompe. Dice que no, porque llegó fulano y que el tío, que el amigo, que una cervecita, que vamos a bailar, que eso no es nada. No. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz, pero es luego para acusarte. Cuando tú pierdes el testimonio, ya tu palabra ya no tienen credibilidad, ya la gente no te va a creer. Había una joven ahí en las redes que siempre estaba dando palabras y ahí está descarriada y la gente atacándole y atacándole y atacándole. ¿Y cómo es eso? Ya no está dando los versículos bíblicos, ahora lo que está dando es golpe de barriga. A su nombre.
Entonces, Dios te perdona, pero la gente, hermano, mire, hay que tener cuidado. Dígale al que está a su lado, cuida tu testimonio. Porque Dios restaura, pero la gente es terrible. No olvida. Entonces, cuando usted daña su testimonio, ya la gente no cree. Tú puedes predicar lo que tú predicas y la gente ni caso te va a hacer. Amén. Cuando tenemos el Espíritu Santo, también tenemos sabiduría para hablar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema? La llenura del Espíritu Santo. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, le pedimos a Él, danos sabiduría. ¿Qué voy a decir? Amén. Uno de los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu, es el amor. Lo que pasa es que tienes otras cualidades, pero el Espíritu es amor. Amén. Y el que tiene amor, entonces siempre está gozoso. El que tiene amor vive en paz. El que tiene amor tiene paciencia, benignidad, bondad y fe. El que tiene amor tiene mansedumbre, templanza. Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Nos damos cuenta, iglesia, que antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, los apóstoles fueron instruidos por el Señor. Todos, ellos participaron del Espíritu, pero no habían sido llenos todavía. ¿Quién dice amén a eso? Y es por eso que nosotros podemos ver que dice claramente que los que estaban o los que perseveraban o quedaron prácticamente fueron 120, y por su perseverancia y su dedicación a lo que Dios le había dicho, ellos habían recibido lo que el Señor le había dado. Algo que Dios me ha hecho ver, que en la perseverancia usted alcanza lo que usted quiere. ¿Cuántos están esperando en Él? ¿Cuántos siguen esperando en Él? Déselo con vida, que es para Él. Una de las cosas que el mismo Jesús le hizo ver a los discípulos y le dio para que participaran de lo que es el Espíritu Santo cuando nos da autoridad. Envió a 70 de 2 en 2 para que ellos fueran a echar fuera demonios, ¿sí o no? Y cuando ellos regresaron contentos, ¿qué le dijo el Señor? Que no se maravillaran de eso. Porque los dones, hermanos, no salvan a nadie. ¿Están aquí? Hay gente que hoy en día tiene ministerio, gloria a Dios, que inclusive, vamos a decirlo así, lo han tomado para negociar. Son poca la gente que tú puedes invitar sin que ellos no te den una tarifa o una suma, o te pongan prácticamente, vamos a decirlo así, su manejo, la forma que ellos se mueven, un hotel aparte, todo su honorario, una cosa ya usted sabe. ¿Por qué? Porque ellos tienen dones. Pero ¿qué le dijo Jesús? Diga conmigo, no te maraville. Diga conmigo, no te maraville de esas cosas. Porque lo que realmente Dios quiere es que usted sea disciplinado. Que usted no se corrompa. Que usted no se deje dañar. ¿Cuántas cosas han pasado hoy en día? La fama, la gente mayormente no anda buscando las almas como antes. La gente lo que quiere es ser famoso. Amén, iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Hermano, cuando se contrista el Espíritu Santo en nosotros, ya no hay forma de nosotros conectar. Tenemos que venir al arrepentimiento. Tenemos que quebrantar nuestro corazón.
David deja una enseñanza grande en el Salmo 51, en el verso 17 en adelante, cuando él dice que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y él le ruega a Dios y le dice: no quite de mí tu Santo Espíritu. Amén. Porque el Espíritu Santo se apaga en nosotros. Una de las cosas que el Señor me ministraba, aleluya, que cuando no estamos llenos del Espíritu, entonces hay demonios que no pueden salir por falta de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos? ¿Usted cree que el que ayuna y ora estando enemigo de alguien, Dios recibe ese ayuno? A su nombre. Hay mucha gente pasando hambre y hay gente que no se quieren someter a nadie. Tienen un llamado, pero ese llamado es solamente de ellos, porque aún los mismos apóstoles, aún el apóstol Pablo fue introducido, escuche bien, al pueblo, a uno de los, él era el abortivo, como él decía, de todos los apóstoles, y él fue introducido al mover o al movimiento de los apóstoles. Amén. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 9, verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. O sea, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque hay demonios que no salen porque usted le diga: te va en el nombre de Jesús. El hermano Julio siempre dice que hubo una persona, aleluya, que decía, fue una historia que él hizo, que la persona estaba reprendiendo un demonio y el demonio le decía: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se le estaba riendo en su cara porque no tenía autoridad. Amén, iglesia. Y es lo que el Señor me hablaba y me ministraba. Gloria a Dios. Pablo era un hombre que él ministraba la palabra, pero él entendió que más que eso había algo más. Dígale a alguien: hay algo más. El poder de Dios es real y la llenura del Espíritu Santo está para todos. Amén. ¿Cómo nos vamos a llenar? Cuando somos disciplinados. El hecho de que yo me meta con Dios no quiere decir que me voy a desaparecer de la iglesia. Tengo 3 meses metido con Dios. Pero ¿y eso? Porque leímos acá claramente que nosotros tenemos que caminar en la palabra. El que guarde mi mandamiento. Nosotros nos congregamos no porque no nos vemos todos los días, porque esa es la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que comenzar a disciplinarnos. Nosotros, el hermano Wilson decía: no, que estamos yendo al monte a orar. Yo siempre, anteriormente, yo iba al monte, no le decía nada a nadie, pero comenzamos a ir un grupo de hermanos. Es una bendición para el que puede, porque ese monte también está ahí en tu casa, el cuarto de oración donde tú estás. Ese es tu monte. No necesariamente tiene que ir con nosotros, pero si tú buscas a Dios en el secreto, tú lo vas a encontrar. Amén, iglesia. Porque el Espíritu Santo es quien separa a la gente al ministerio. Cuando un hombre, la gente lo coge por carita o porque le cae bien y lo planta en un ministerio, nada va a pasar. Pero cuando el Espíritu Santo escoge a alguien, lo escoge con propósito. Y cuando el Espíritu Santo llama a alguien, gloria a Dios, Él mismo lo va a capacitar
Él mismo lo va a llenar. Amén, iglesia. Yo quiero que usted vea conmigo en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 2. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Amén. Desde que Pablo y Bernabé comenzaron a fluir en lo que Dios le había dado, se encontraron con un mago que se llama Elimá, el mago. En el verso 8 usted lo va a ver, ¿verdad? Que se traduce su nombre. Este hombre era un mago, una gente que resiste la presencia de Dios, una gente que resiste el mover del Espíritu Santo. Hay gente que tienen esos ataques, que ellos llegan a una iglesia y en vez de provocar que algo suceda, ellos resisten. Pero como Pablo y Bernabé estaban llenos del Espíritu Santo y entendían que la intención de ese hombre en ese lugar no era buena, quiero que usted vaya conmigo al verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, escuche bien, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verá el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Porque nadie puede, diga conmigo, nadie puede detener el mover del Espíritu Santo. Pero ¿cómo Pablo se dio cuenta de eso? Porque alguien, un chismoso, se lo dijo. Porque el Espíritu Santo revela, y cuando el Espíritu Santo... hay una gente que está dentro de una iglesia o no sé, cualquier movimiento, y no quiere que la obra de Dios avance, entonces Dios se encarga de esa persona. A su nombre. Entonces el hombre de Dios tiene que esperar, diga conmigo, ser llamado, y cuando Dios lo llama, entonces se separa y comienza a recibir las instrucciones. Mucha gente Dios lo llama, y dice la palabra claramente que muchos son los llamados. Si Dios lo llamó a todos, ¿por qué solamente hay un poco que son escogidos? Porque esos fueron los que obedecieron. Y es por eso que no se sorprenda que Dios quiera levantar a alguien de esta iglesia de la nada. Aleluya, porque cuando Dios llama a alguien, Él lo va a respaldar. Amén. Yo quiero que usted le diga a su hermano: procura la llenura del Espíritu Santo. Y en esa parte estoy concluyendo. Como vuelvo y le digo, no es lo mismo tener el Espíritu que estar lleno del Espíritu. Para estar lleno del Espíritu, usted tiene que irse con esta palabra. De todo lo que he dicho, tiene que irse con esta palabra. Tiene que pensar antes de hablar. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si tú sabes que lo que tú vas a decir vas a contristar al Espíritu Santo, mejor no hable. Mejor dile: perdóname, Señor, por cualquier mal pensamiento. Ese nivel de relación con el Espíritu de Dios te hará caminar de la mano con Él. Y Él entonces es quien te va a decir lo que tú debes de hacer. Él es quien te va a decir por quién vas a orar. Él es quien te va a decir, Él es quien guía. Dice la palabra que Él es el consolador, pero también es quien nos guía. Él es quien te guía a toda verdad y a toda justicia. Está bien, Señor, lo que estoy haciendo. Si el Espíritu Santo no te lo aprueba, aunque tú lo veas bien, no lo hagas. Porque la iglesia está toda llena de un corre-corre,
Pero esa gente de que le viene una prueba, tú lo ves en el mundo y yo ven acá, pero no estaban llenos de Dios. A su nombre. Y tú lo ves hablando en lengua y tú crees que el que habla en lengua está lleno de Dios, pero tú no sabes si esas lenguas son de aquel chamaco. Yo tengo una señal vidente de una gente que tiene el Espíritu Santo. Y el Señor me lo habló y me lo dijo. El que tiene el Espíritu Santo persevera hasta el fin. Vamos, vamos, levanta tus manos si tú eres de aquellos que perseveran. Si te caes, te levanta, pero sigue para adelante, porque contigo está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tú vas a echar a perder lo que Dios ha hecho contigo? Deje que la gente dance, que brinque, pero su fruto me dirán a mí. Nadie tiene que ver cómo anda el otro, su conducta, cómo el Señor conoció a Natanael sin nunca verlo. He aquí un verdadero israelita. ¿Qué significa? Un príncipe de Dios, un hijo de Dios. Le dijo, he aquí un verdadero hijo. ¿Cómo era Natanael? ¿Cómo era? ¿Cómo se conducía? Pero nosotros creemos que estar lleno del Espíritu Santo es porque todos caemos aquí en el suelo. Pues hay gente que cae en el suelo y al otro día y al ratico están llamando para chismosear y para inventarse cosas. A su nombre. Pero el que está lleno del Espíritu Santo quiere restaurar. El que está lleno del Espíritu Santo no guarda rencor. Estamos aquí. Si tú quieres operar en el poder del Espíritu Santo, tú tienes que ser disciplinado. Por eso Pablo dijo, ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque tiene que ser el Espíritu Santo que te controle. Alaba la gloria. Tiene que ser el Espíritu de Dios que te controle tu vida. No va, oiga, podemos ayunar, podemos durar 5 días aquí en oración como hicimos la otra vez. Pero si no cambiamos la conducta ante la presencia del Espíritu Santo, no hay manifestación de Dios. Te saluda encarado y menospreciando al otro. ¿Y tú quieres ver la gloria de Dios así? Y el diablo muerte la risa. Mira o mira esta que tiene a Dios y no me ha dado a mí un tablazo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces el que tiene el Espíritu Santo, cuando usted llega a un lugar, ¿cómo la gente dice que usted tiene a Dios? ¿Por qué alguien sin conocerte te dicen tú eres cristiano? Porque el Espíritu Santo dice, se siente la presencia de Dios. Y lo que más nos cuesta a nosotros, escuche bien, es someternos a esa perfecta voluntad, que es la voluntad de Dios. Porque hay avivamiento, pero para eso tenemos que prepararnos. El Señor le habló de un gran avivamiento y solamente 120 recibieron la promesa. Quiere decir que tenemos que perseverar en lo que Dios ha dicho. Y como el hermano Wilson y Víctor también, y Cristian, los que quieran ir, todo el que quiera ir, subir al monte a orar de vez en cuando. O venir a la iglesia más a menudo a orar. O aquellos que no oran mucho en su casa. Porque usted puede provocar un avivamiento. Pero ¿cómo se provoca? Ayunando y orando. Amén. Póngase de pie, iglesia. En el monte Dios habló y dijo, no quiero chisme en la iglesia. Hermano, como vuelvo y le digo, tenemos un reto. La mayoría, mira, hay gente que, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que muchas veces le cuesta sanar. Lo que hemos alcanzado madurez, dejamos pasar cualquier cosa por alto, pero hay gente que le cuesta. Amén. Y al costarle un poco, entonces esa persona literalmente se queda enano. No puede crecer espiritualmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Evitando, amén,
contristando al Espíritu Santo, evitar contristar al Espíritu Santo y dejar de hacer lo que hacíamos antes. Amén. Yo quiero que, amén, oremos y que Dios nos ayude. Aleluya. Si el hermano Víctor me pone la adoración bajita ahí. Amén. Hermano, este es un mensaje para que usted se vaya meditando a su casa. ¿En qué estoy yo fallando? El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros criticamos y cuando murmuramos. Él está en todas partes. Él está dentro de ti. Donde quiera que tú te muevas, el Espíritu Santo está ahí. Amén. Levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor por esta palabra. Espíritu Santo, gracias. Mira qué bueno es Dios, que nadie tuvo que salir corriendo ni nada, porque Él lo que quiere que nosotros escuchemos. De nada nos sirve adorar y brincar y hacer cosas cuando en verdad nuestra vida no está alineada. Estamos siendo hipócritas delante de Él. El Espíritu Santo se acerca cuando nosotros caminamos en esa integridad con Él. No salgamos de la iglesia para seguir siendo lo mismo o peor. No, venimos a este lugar porque necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, necesito ser transformado. Necesito la llenura tuya, Dios. Anhelo más que nunca la llenura tuya, Espíritu Santo. No eres una esencia, eres una persona. No eres un líquido, eres una persona. Espíritu Santo, gracias, porque yo sé que tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, nos levantamos y te pedimos que tú nos llenes, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Señor, llénanos, 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 llénanos. Llénanos, llénanos, llénanos. Levanta tus manos. Espíritu Santo, llénanos, 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 llénanos. Sopla, sopla, Dios. Limpia, Señor, todo en nosotros, Padre. Que la sangre de Cristo nos limpia. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, gracias. Tienes que saber cómo te conduce delante del Espíritu Santo. Él te va a usar grandemente, pero tiene que vivir para Él. Padre, gracias. Cuando mueras más, entonces, aleluya, Él vivirá más en tu vida. Cuando tú mengues, entonces Él va a crecer más en ti. Aleluya. Muévete, Espíritu de Dios, en nosotros. Padre, gracias. Padre, gracias. Señor, gracias, porque yo sé que no podemos seguir igual, Señor. Tenemos que ser obedientes a ti, Padre. Tu venida está cerca, Padre. Y nadie podrá ser levantado, Señor, si no se llena de tu Espíritu Santo. Controla nuestras vidas, Dios. Contrólanos, Señor. Padre, gracias. Síguenos dando la fuerza. Síguenos fortaleciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Síguenos bendiciendo, Dios. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dile al Espíritu Santo: muévete en mí, muévete. Oh, Señor, gracias. Libera, Señor. Llévate toda carga, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Aleluya, aleluya. No podemos seguir pidiendo perdón siempre por lo mismo. Tenemos que cambiar. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.
Si alguien necesita la oración, hermano Víctor, ponme la